Bueno, daremos inicio a nuestra clase y continuaremos con lo que estábamos viendo, que era estadística descriptiva. Así que, pues les comparto. Por favor, les sugiero que vayan anotando pues algunos datos que se colocaron en esta diapositiva que no está ahí en la que yo les compartí. Así que, por favor, si pueden ir tomando nota y apuntes en las presentaciones que ustedes vean que estaría incompleto, que falta. Bueno, entramos a ver básicamente qué es estadística descriptiva. Principalmente el objetivo principal de la estadística descriptiva es que nosotros tenemos que entender a los datos, eso dijimos, ¿no? Y pues para entender a los datos necesitamos construir tablas y con esas tablas tenemos que elaborar gráficos que nos permitan ver el comportamiento que tienen nuestros datos. Entonces, como primer punto, dijimos que es importante que nosotros conozcamos 5 características de los datos, ¿no? Eso es básico, es importante. Entramos ya a definir lo que es y a realizar la distribución de frecuencias. Para ello vimos una serie de pasos, un poquito recordando, ¿no? Una serie de pasos que nos permite construir principalmente la tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias no es nada más en que nosotros tenemos una gran cantidad de datos y estos datos los estamos agrupando. Y los estamos agrupando, como ahí vemos, por intervalos de clase. Es decir, nosotros vamos a determinar primero este M minúscula, es decir, cuántos intervalos van a tener nuestros datos. Segundo, vamos a definir un intervalo inferior, un intervalo superior, y posterior a ello, lo que vamos a hacer nosotros es pues determinar la marca de clase, que le llamamos X. La frecuencia no es nada más que contar cuántos datos se encuentran entre el límite inferior y el límite superior. Convertir esta frecuencia de observaciones en frecuencia relativa y esta relativa en porcentaje. Posterior a ello dijimos que esta frecuencia de observaciones podemos convertirla o ir acumulándola de tal manera que el total, el número total en el último intervalo, va a coincidir con el número total de datos. Y esta frecuencia acumulada observada lo podemos convertir en relativa y posterior a ello en porcentual, ¿sí? Eso es lo que vimos y a partir de ello construimos los histogramas, que no es nada más una representación gráfica en barras que nos permite ver cómo se distribuyen los datos, y eso es importante, porque yo puedo conocer cómo se están distribuyendo los datos, es decir, entre qué intervalos y qué intervalos yo tengo mayor cantidad de datos, es decir, cómo se comportan. Tiene un comportamiento simétrico, inicia con pocos datos y luego a la mitad sube y luego vuelve a descender, o sea, cómo se comportan nuestros datos. Esa es la naturaleza del dato. Es decir, ¿qué datos estoy observando? Estoy estudiando tráfico, estoy estudiando caudales, estoy estudiando densidades, ¿no? Estoy estudiando resistencia del hormigón. ¿Qué estoy estudiando? Entonces, esa naturaleza de los datos es la que va a presentar esa forma que tiene. Dijimos que principalmente un histograma nos permite determinar qué. Nos permite ver de manera visual cómo se comportan los datos y por lo tanto identificar valores atípicos. Es decir, ver cuán dispersos son nuestros datos, o sea, dentro de todo ese tiempo que yo estoy monitoreando los datos, que en este caso estamos haciendo un histograma de variación horaria para el tráfico, y nosotros aforamos, es decir, medimos el dato del tráfico, es decir, contamos cuántos vehículos pasan por una determinada vía desde las 0 horas hasta las 0 horas del otro día. Entonces, en todo ese tiempo, que es 24 horas, yo puedo conocer, o sea, este histograma me permite conocer cómo se están distribuyendo los datos, es decir, los vehículos. ¿Cuántos vehículos pasarán a las 7 de la mañana? Son la mayor cantidad entre 7, entre 8, 9 y 10. Luego medio que parece constante, es decir, me permite ver cómo se comportan estos datos en el tiempo. Y no solo eso, me permite identificar valores atípicos, como el análisis que hicimos. Entonces aquí hicimos ejemplos y dijimos que existen, de acuerdo a la naturaleza de los datos pueden presentar esa forma que ustedes ven. O sea, puede ser que tiene una forma acampanada, ¿verdad? Como ven acá, miren, acampanada. Presenta solo un pico y luego vuelve a descender.
En el otro caso, es acampanada, pero tiene una tendencia, es decir, un sesgo hacia un lado más que al otro. Acá, por ejemplo, a esto le llamamos sesgo, a la parte más alargada. Y donde está más alargada, ese es el sesgo. ¿A qué lado? Si yo miro la pantalla de frente, sería a mi derecha. ¿Por qué? Porque aquí a la derecha parece que hay más, se alargan los datos. En el otro caso, el sesgo está a la izquierda, porque acá los datos son más bajitos al inicio y casi al final ya presenta un pico tan fuerte y luego desciende abruptamente. Por otro lado, veíamos que aquí los datos son casi constantes, o sea, aquí están casi constantes. Entonces hicimos ejemplos y dijimos, ¿no? En qué casos nuestros datos pueden presentar este tipo de gráfico, puede presentar ese comportamiento, este comportamiento o este otro comportamiento. Eso depende de la naturaleza del dato. Por ello, ahí radica, jóvenes, la importancia de construir nuestros histogramas de variación. Ya sea, por ejemplo, en este caso dice distribución en forma de campana, pero ¿qué dato será este? O sea, en el eje X, ¿qué dato es? En el eje Y sabemos que es la frecuencia. Entonces, por ello es importante definir, jóvenes, nuestros ejes, nuestro título, porque acá no hay título, por lo tanto no sé de qué dato será esto, por ejemplo, es una incógnita, esto qué dato será, esto para qué dato es, o sea, ahí radica la incógnita, pero el objetivo de mostrar estos gráficos es que nosotros seamos los que interpretemos y acomodemos este comportamiento de datos según la información que trabajamos. En ingeniería, ¿no? En ingeniería civil, en nuestra carrera, básicamente trabajamos con varios tipos de datos. Entonces, nosotros tenemos que conocer ese comportamiento, esa naturaleza. Ahora ya pasamos, dijimos, ¿no? A construir el polígono de frecuencias, que no es nada más, igual, es un gráfico, pero este está representado con líneas. Si nosotros, el histograma era con barras, el polígono ahora es con líneas, o sea, es decir, lo vamos a unir mediante líneas. Ahí tienen. Por ello, también podemos construir el polígono de frecuencias acumulado. A eso le llamamos, miren, a esta forma, esta tendencia que tiene el polígono, y esta de acá, que siempre va creciendo, ese es un polígono de frecuencias acumulativa, ¿no? Porque siempre va creciendo. ¿Hasta qué punto puede crecer? Hasta el número total de datos, no puede crecer más de eso. Si yo tengo 100 datos, pues hasta ahí crecerá. Lo puedo expresar porcentualmente. ¿Cuánto será este total? 100%. A esto le llamamos la ojiva menor que, y lo explicamos por qué es menor que. Explicamos también que podemos construir la ojiva mayor que. Entonces, antes de pasar, ahora sí, en materia, vamos a permitir a sus compañeros ingresar. Ahí está, ya los dejamos entrar. Continuamos. ¿Qué otro tipo de gráfico podemos construir? Acá, si ustedes ven, aquí vemos un gráfico que tiene la forma de puntitos, ¿no? Y así se llama. Esta es la gráfica de puntos. ¿Cómo se construye? Es simple. Nosotros agarramos nuestros datos, lo único que vamos a hacer es, si yo tengo por decir, perdón, acá, si yo tengo mis datos, tengo, por decir, 50, tengo 40, ¿no? Y aquí tengo 41, 50, 51, 60, 70, ¿no? De 70, así, de esa manera. ¿Qué estoy viendo primero? Que los datos los tengo que ordenar. Siempre. En este caso estoy ordenando de menor, desde el menor, estoy yendo hasta el mayor. O sea, siempre voy a ordenar los datos. De eso no me tengo que olvidar, jóvenes. Toda la información que me proporcionen, yo la voy a ordenar. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es separar, miren acá, dividir estos datos por la mitad, los estoy separándolos. ¿Para qué? Para que en este gráfico que ustedes ven aquí, en el eje X, yo voy a manejar las decenas, ¿no? O sea, cada 10. 40, miren, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, dependiendo hasta qué dato tengo. Y el decimal, o sea, lo estoy partiendo por la mitad la decena, si ven, estoy separando el 4 del 0. Entonces yo me ubico acá, cuando yo leo 40, ¿cuántos 40 existen? Solo uno. Listo. 41, aquí había tenido. 41,
pues acá lo pinto con un puntito. Listo. Y así sucesivamente. 50 tengo acá, 2 veces tengo 50. 51 tengo más veces, ¿no? 52 más, ¿cuántas veces se repite el dato? Y lo vamos graficando. Entonces, este es un gráfico, así como se llama, un gráfico de puntos. Y al igual que el histograma que habíamos construido, este nos permite ver, aquí dice, ¿no? ¿Qué nos permite ver? Lo que nos permite ver o lo que nos muestra es la forma en la que se distribuyen igual los datos. ¿Por qué? Porque si yo vengo y quiero unir los datos, miren, más o menos estos datos se van a comportar de esa manera, si yo lo uno. Entonces, igual me muestra cómo se están distribuyendo los datos. Entonces, este gráfico también nos permite ver esa distribución. Ahora, el gráfico, ese gráfico que hicimos, que mostramos anteriormente, también podemos construir otro tipo de gráfico denominado igual tallo y hojas. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa tallo? Vamos a asemejar a un árbol, donde tenemos acá el árbol y tenemos las ramas, ¿no? O sea, acá tiene ramas. Y cada rama pues tiene sus hojas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso, o sea, vamos a asemejar a un tallo y unas hojas. Pero ¿qué es el tallo y qué es la hoja? Porque eso es lo que hay que diferenciar. Lo que hacíamos anteriormente. Vamos a partir este dato que es la decena en dos, así como una línea imaginaria, miren, en dos. Y lo que yo voy a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente, lo voy a ordenar. Siempre tengo que ordenar. Miren, aquí está el primer paso, ordenar, aquí está. En este caso, de menor hasta el mayor. Entonces, yo tengo acá por decenas, estamos hablando, el valor mínimo es 40. Entonces, yo empiezo con 4 y acá está la línea que separa. Aquí voy a poner el 40. Voy a dejar un espacio igual acá para el 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ordenar los datos. Bueno, no quiero ordenarlos. Entonces es más difícil, miren. Si no lo ordenamos es mucho más difícil. Hay que identificar, en la primera fila hay 40, no. En la segunda, no. En la tercera, tampoco. Ah, no, sí, identificamos acá, hay un 40. Ponemos el 0. Continuamos. 50 no hay, entonces no ponemos ningún dato. 60, pues sí, encuentro acá, miren, a ver, 60, 65, escribo, miren, 65. ¿Qué le sigue? 68, 60. Listo, me paso a la tercera, 68, repito 8, 65, coloco el 5. Otra vez 65, listo. Paso otra vez a la primera fila a buscar 70, 70, tengo varios. Un 0, 2 ceros, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, 75 y el 70. Listo. Me paso a la segunda fila, 74, 70. A la tercera fila, 75, 70. Y a la última, 70. Entonces así, miren, construyo. Pues acá está desordenado, así que vamos a hacer, lo tenemos que ordenar. Es decir, acá el 40 se queda 40, aquí el 50 pues no hay. Aquí está desordenado, miren, 5, 8, 0, pues ordenémoslo. Siempre de menor a mayor. Entonces ya lo ordenamos y luego podemos unir nuestros puntos de igual manera. Entonces nos permite ver cómo se distribuyen los datos, ¿sí? Igual es un gráfico que nos permite y nos muestra cómo se están distribuyendo los datos. ¿Qué es importante en este tipo de gráfico? Esto de acá, lo que dice aquí. Conserva los valores de los datos originales. Es decir, acá no hemos tenido que agruparlos en intervalos ni nada, sino que hemos mantenido los datos originales, tal y como están. O sea, están ahí originales. Eso es algo importante, además de estas otras características, ¿no?, que nos muestran. Otro tipo de gráficos, gráfico circular. Es decir, podemos utilizar estos gráficos también denominados como gráfico en forma de torta. ¿Por qué? Porque parecen como rebanadas o tajadas. Entonces,
acá yo puedo ir mostrando cómo se comportan mis datos mediante este tipo de gráfico. Otro gráfico, el que lo vamos a conocer como un gráfico de tiempo. Un momentito, por favor, jóvenes. A ver, no sé si están escribiendo. Bueno, no tengo ningún joven en la espera. Entonces, bueno, continuemos. Tenemos otro tipo de gráfico, que es el gráfico de tiempo. Este es muy usado. ¿En qué campo de nosotros, de la ingeniería? En el área de aguas. Es decir, cuando yo quiero comprender cómo se comportan los datos del caudal o los datos de la precipitación o los datos de la temperatura en el tiempo. O sea, cómo se comportan estos datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que voy a hacer es un gráfico cronológico en el tiempo. Mírenlo aquí. Empezamos pues desde el dato que se ha tomado, 1 de enero del 93, febrero, marzo, abril, al año 94, pasamos 95, miren, y así sucesivamente. ¿Qué me está mostrando? ¿Cómo varía en el tiempo este dato? Acá no dice, sí, aquí no dice, miren, valores diarios. No muestra. Título. ¿Qué dato sería, jóvenes? ¿Ustedes pueden comprender? ¿Pueden entender este gráfico? ¿De qué dato nos está hablando? A ver, ¿qué dato sería ese? ¿El título nos ayuda algo? ¿Algo nos dice de qué información estamos viendo ahí en el gráfico? Creo que nos dice que es metro cúbico por segundo. Eso. Y aquí la referencia, ¿no? Justo la referencia nos está indicando, nada más, porque después el título no mucho, ni tampoco en el eje Y, pero acá la referencia salva el gráfico porque dice metro cúbico por segundo. ¿Y metro cúbico por segundo de qué estamos hablando? ¿Qué información es esa? El Caudal. caudal. Muy bien. Entonces, sus números, por favor, de los que están participando. 27. 25, 6, 27, 25, 2, 6, 1. 32, 6, 35 y Ya, 6, hasta ahí. 15. Hasta ahí. Entonces, este tipo de gráficos que vemos acá, lo que nos permite ver, jóvenes, es cómo se comporta el dato en el tiempo, nada más. Entonces, pero sí, también me permite identificar valores atípicos. ¿Por qué? Porque en el gráfico lo que pasa a veces, ustedes van a ver aquí en época seca, viene un punto así alto y baja. Entonces uno dice, no, en el mes de junio no, pues no puede llover. Aquí hay un error, ¿no? Este sí es evidencia de un error. Entonces, le permite a ustedes identificar. ¿Qué les permite identificar también? Miren, este otro pico, no sé si este será normal, ¿no? Entonces, este de acá ya es dudoso. Es dudoso, ¿por qué? Porque miren, ¿en qué mes estamos? ¿En qué mes? Estamos en el mes de enero. Allá está bien. ¿Por qué? Porque puede haber una lluvia fuerte y luego bajar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Comparar todo un evento de enero con otro evento de otro enero, más o menos, del mismo año. Pero sabemos por el fenómeno del niño y la niña que tenemos ahora y que siempre hemos tenido, en que no son iguales, pues las lluvias nunca van a ser iguales. Podemos tener un evento en el que sí ha llovido, pero poquito, pero llueve. En el otro año está lloviendo bastante, pero también llueve. Entonces, la magnitud del evento, esta magnitud, va a ser diferente, pero la forma, miren, la forma en la que se comporta, esa es la que va más o menos permanecer. Entonces, yo puedo hacer un traslape, o sea, puedo unir dos eventos, así, ponerlos, superponerlos e ir estudiando. Entonces, esto es lo que nosotros le conocemos es como un gráfico de tiempo, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es ver cómo se comporta esas crecidas o esos eventos en el tiempo. Existe otro gráfico que también lo vamos a estudiar al finalizar ya la materia, que es el gráfico de dispersión, pero ya lo vamos a ver ahora. ¿Qué es este gráfico de dispersión? Todos los gráficos anteriores, si ustedes se dan cuenta, solo estamos viendo una variable, un dato. Puede ser caudal,
puede ser, no sé, aquí resistencia al hormigón, vehículos, un dato. ¿Cuál es la diferencia con un gráfico de dispersión? Que ya no voy a ver solo una variable, puedo comparar dos variables. Entonces, si yo voy a comparar dos variables, entonces lo que yo voy a hacer es que en un eje voy a graficar una variable. En este caso, ustedes ven el gráfico, es la cota, metros sobre el nivel del mar. Esta es la cota. En el eje X. En el eje Y, ¿qué voy a graficar? La temperatura en grados centígrados. Yo sé que estas dos variables se pueden relacionar. O sea, yo sé que sí puedo relacionar cota con temperatura. ¿Por qué? Porque miren, a mayor altitud voy a tener menor temperatura. Entonces, yo sé que existe esa relación. Por lo tanto, este tipo de gráfico va a ser descendiente, va a ir decayendo. A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura, ¿no? Entonces, yo sé que sí puedo relacionar estas dos variables. Entonces, este gráfico de dispersión lo que permite es hacer eso, es relacionar dos variables. ¿Por qué? Porque yo conozco que existe relación. Tampoco puedo relacionar cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa. Entonces, hay que saber qué relacionar con qué, porque imagínense, yo relaciono cualquier cosa y me sale una perfecta correlación. Uno, ¿qué puede decir? ¡Qué excelente!, ¿no? O sea, se relacionan. No, o sea, hay que entender bien qué estoy relacionando con qué estoy relacionando para comprender su significado. El hecho de que yo relacione estas dos variables y tenga un coeficiente R de correlación de 1, pues es excelente. ¿Qué quiere decir? Que de verdad, a mayor altitud, menor temperatura. ¿Dónde estoy analizando? ¿En qué zona estoy analizando esto? Estoy analizando, no sé, aquí en Chacaltaya, en los estudios de los nevados, todos los nevados versus los valles, no sé. Entonces sí tengo un buen coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, este es otro tipo de gráfico que me permite ver cómo se relacionan los datos. Y aparte de verlos, no solo verlos, sino ya calcularlos. Y eso, como les digo, lo vamos a ver casi al finalizar la materia. Entonces, acá, como dice, existe una correlación lineal de los datos, ¿no? Se correlacionan linealmente. Ahora veamos, a ver qué hora es. Vamos a dejar entrar a los compañeros, ya a nadie más luego, pero ya no tengo a nadie en espera. Bueno, entonces ahora entremos, ya continuando, aquí, que lo que podemos ver es que las gráficas pueden ayudarnos a describir en forma básica y en realidad en forma visual el comportamiento de nuestros datos. Es decir, no necesitamos hablar mucho. Las gráficas ya hablan por nosotros. Una gráfica ya explica todo el comportamiento del dato. Entonces, generalmente nosotros, los ingenieros, no estamos acostumbrados a presentar todos nuestros cálculos, ¿no? Todos nuestros cálculos que hacemos en hormigones, en todo lo que ustedes están viendo, en todas las 4 ramas. No estamos acostumbrados ya cuando trabajamos, porque a las personas que nosotros les explicamos generalmente son alcaldes, pues sí son así, ¿no? Ejecutivos y que no están muy relacionados con el cálculo, y es más, no lo entienden. ¿Qué es lo que van a entender? Lo que entienden y lo que todos entendemos es representar nuestros resultados en forma gráfica. Es mostrarles que los datos han tenido problemas, no tienen problemas, o a qué resultados estamos llegando. Entonces, nosotros convertimos todos nuestros cálculos que hacemos en gráficos que nos permitan visualizar ese comportamiento. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar, jóvenes, con gráficos, ya sea cuando estemos trabajando con bastante información estadística, convertir siempre a gráficos y esos gráficos presentarlos. Entonces, nuestros datos, como vimos, vamos a poderlos manejar de 2 maneras a los datos. ¿Qué maneras? Acá ustedes ven el título, dice densidad seca en libra pie cúbico. Y miren, yo les presento todos estos datos aquí. ¿Están ordenados? No, están desordenados. Sí, desordenados. Creo que están desordenados, porque aquí tengo 132, 131, están desordenados. Entonces acá está mi dato. A este dato, así como lo tengo, tal y como lo tomé en campo, o lo tengo tabulado,
lo voy a conocer con el nombre de datos no tabulados. Es decir, son los datos originales, tal y como los tengo. Son datos no tabulados. Pero estos datos no tabulados aprendimos a que lo podemos convertir a datos tabulados. ¿Por qué tabulados? Porque los podemos expresar como una tabla de frecuencias. Es decir, vamos a determinar el número de intervalos, su límite inferior, superior, su marca de clase, su frecuencia porcentual, acumulada, porcentual, y voy a poderlos representar a mis datos en forma tabulada. Entonces, nosotros podemos manejar de estas dos formas a nuestros datos. Tenerlos como tal, así como los obtuvimos, o pues cuando los tengamos así, como los hemos obtenido en campo, o como nos los pasa el INE o cualquier otra institución, pues lo vamos a llamar datos no tabulados. Y si nosotros le hacemos un cálculo, tabulados. Vamos a construir la tabla de frecuencias. Entonces, de aquí en adelante vamos a aprender a determinar todos los estadísticos. Es decir, ¿por qué estadísticos? Porque vamos a hablar de muestras. Nosotros vamos a trabajar con muestras. Más trabajamos con muestras que con poblaciones. Entonces, para las muestras, vamos a determinar o vamos a describir a nuestros datos, y para describir a nuestros datos, pues lo hacemos mediante los estadísticos, y los estadísticos son la media, la moda, la mediana, en este caso vamos a aprender la notación de cómo vamos a llamarle a la media, cómo vamos a llamar a la desviación estándar, a la varianza, cuando hablamos de muestras, ¿sí? Pero, ¿cuándo? Cuando hablamos de muestras, cuando los datos sean no tabulados, esos estadísticos, y cuando los datos sean tabulados. Entonces, para estos dos casos es diferente el cálculo de sus estadísticos. Entonces, de aquí en adelante empezamos ya a ver cómo vamos a describir nuestros datos. Y nuestros datos sabemos que son datos cuantitativos, es decir, numéricos, ¿no? Que los vamos a contar, cuantitativos. Tenemos dos tipos para describir a los datos. La primera es mediante su tendencia central, o sea, medidas de ubicación en el centro, en la mitad. O sea, si yo hago aquí una escala, van a ser medidas que me van a permitir determinar esa tendencia central de los datos. Todos están acá cerca del dato, o sea, medidas de tendencia central. Y por otro lado, medidas de dispersión, es decir, cuán alejados están de la media. Respecto de este punto central, cuánto se alejan o cuán cerquita están, ¿no? Entonces son medidas de dispersión. Esas dos formas. Entonces empecemos con las medidas de tendencia central. Recordemos, ¿no? Porque ya llevaron, así que recordando. Bueno, aquí hablando, las medidas de tendencia central, como les expliqué, se refiere a cuán cerca estén nuestros datos del centro, o sea, de la medida de tendencia central. Cuán cerquita, miren. O cuán alejados estemos, ¿no? Ahí tenemos la curva C, cuán alejados estemos. O la curva B, o la curva A. Esas son medidas de tendencia central, o sea, cuánto nos estamos alejando de estos puntos. Se refieren al punto medio, a este punto central. Si ustedes ven aquí en el gráfico, lo vamos a borrar, todas tienen un mismo punto. La curva A y la curva C tienen un mismo punto de tendencia central. Aquí coincide. Todos coinciden en esta tendencia central, ¿no? Todos coinciden. Entonces ahí son medidas de posición. Las medidas de dispersión, lo que les estaba explicando hace un momento, es decir, cuánto nos alejamos respecto de este valor de la medida de tendencia central. ¿Cuánto nos alejamos? ¿Nos alejamos poco? ¿Nos alejamos mucho? Es esa separación de la curva, es decir, curvas muy en punta o curvas muy achatadas, ¿no? Esas son las medidas de dispersión. También vamos a ver el sesgo y la kurtosis. ¿Con qué está relacionado el sesgo? El sesgo está relacionado, primero, con que nuestros datos, en el mejor de los casos, nuestros datos pueden presentar una forma de distribución simétrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido a los datos, o sea, esta medida de tendencia central, divide a mis datos por la mitad exactamente de manera simétrica. O sea,
todo lo que existe en esta mitad es el 50% y todo lo que hay en la otra mitad el 50%. A eso le llamamos, pues, que es simétrico. Pero ¿qué pasa? Nuestros datos no pueden ser simétricos, generalmente no lo son, sino que estos presentan un sesgo, lo que veíamos. ¿Qué significa ese sesgo? Que mis datos al inicio presenten bastante cantidad de datos y luego, miren, casi al final, nada de datos. Cuando tenemos este tipo de curvas, el sesgo está aquí, jóvenes, cuando los datos empiezan a extenderse hacia la derecha. Se llama una curva que presenta sesgo a la derecha. Cuando el sesgo, este otro sesgo, es al revés, o sea, empieza aquí en la izquierda, tengo poco dato y sube, ¿no? Y luego casi al final, ahí termina, pues acá presenta esta curva es sesgada ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, a eso le llamamos sesgo. ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis lo que es lo que nos dice si nuestra curva es, miren, si nuestra curva es puntiaguda o nuestra curva es achatada. O sea, está relacionada con la dispersión de los datos. Empecemos con las medidas de tendencia central. Aquí nosotros conocemos la media. ¿Qué es la media? La media es una de las medidas que se usa más en estadística, jóvenes. Es la que más se utiliza, que es nada más que la suma, aquí ven, la suma de todos nuestros datos dividido entre el n. Este n minúscula, ¿a qué me hace recuerdo este n minúscula? ¿Qué notación en la que habíamos explicado significa? Cuando colocamos sobre n minúscula, dice su nombre y participa. 2. Adelante. Representa Número 6. el número de valores de la muestra que tenemos. Eso, muy bien el número 2. El n minúscula se refiere a la muestra. Entonces, si aquí me veo y me dice que la media es sumatoria de x sobre un n minúscula, me está determinando la media de la muestra. Pero, ¿y qué notación está utilizando para la media? Aquí solo está escrito, literal, media. Pero acá ustedes lo ven con un x, con una barrita encima. Así vamos a denominar a la media de las muestras. ¿Cómo denominamos cuando queremos calcular la media de la población? Con la letra griega mu. ¿Sí? Y igual es la sumatoria de todos los valores dividido entre el número total de datos, pero el n aquí cambia. Este n es mayúscula porque el n mayúscula utilizamos para población. Entonces, lo que queremos ver es ese valor de la media de tendencia central. ¿Qué hace la media? ¿Qué característica tiene la media, jóvenes? A la media, aquí, no le va a importar si nosotros, imagínense, tenemos un dato que se ha disparado. Acá, imagínense aquí. Datos atípicos. Si yo calculo la media, porque es la suma de todos los datos, entran estos datos en la media. Por lo tanto, la media va a ser influenciada por estos valores fuertes, atípicos que yo tengo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo calculo el valor de la media. Y si mis datos no han sido sometidos a un control de calidad, si yo no hice ese análisis de distribución de frecuencias, si yo no estudié a los datos anticipadamente, pues yo puedo cometer el error garrafal de dar un valor incorrecto de la media considerando valores atípicos que no debería considerar, porque yo estoy sesgando a la muestra. Ahora sí entendemos qué es el sesgo, ¿verdad? ¿Qué significa? Estoy obligando a que los datos presenten ya un sesgo, considerando estos valores atípicos. Entonces, esa es una desventaja que podría presentar la media, que esta sí se ve influenciada por los valores pues, más altos que presenta. Entonces, eso es la media. La media ponderada, pues la media ponderada está ya relacionada, es decir, nosotros asignamos ciertos pesos a una variable que estamos estudiando y respecto a esos pesos determinamos su media, ¿no? Es decir, aquí ustedes ven, seguimos hablando de una media para muestras, porque esa notación es la que estamos usando, miren, X con barra encima es una media de muestras, dice que es la sumatoria de los valores, pero aquí hay unos pesos asignados a esta variable. Y dividimos entre la sumatoria de esos pesos asignados. Es decir, estos pesos asignados, su sumatoria total tiene que estar relacionado con cada valor, para que yo no me equivoque, ¿no? Entonces, acá ustedes ven un ejemplo, dice mano de obra en el proceso de manufactura,
¿Qué me dice? Tipo de obreros. Tengo obreros no calificados, semicalificados y calificados. Salario por día. Yo les pago 3 bolivianos a los no calificados, 6 a los semicalificados y 9 a los calificados. Días de trabajo para el producto A y hay días de trabajo para el producto B. Entonces, ¿cómo calculo la media? A ver, ¿cómo calculamos la media? Me dice el número y me va dictando, o si encuentran el resultado, pues ya me lo dictan y vemos si está correcto. ¿Sí? Entonces, calculemos la media a modo de recordar, jóvenes. Ahí, alguien ya puede irme dictando. 26, ingeniera. Ya, adelante el número 26, un ratito, voy a anotar aquí. En este caso, disculpe, antes de Ay. meterle patas, si me vale el término, hay que hacer la media de días de trabajo del producto A, 1, y la media del días de producto del trabajo del producto B, ¿verdad, ingeniera? Serían Así 2. es, así Ok, es, muy bien. la media de días de trabajo del producto A me sale 3.33 o 10 tercios. 3.33, 33. ya. ¿Qué Y la de unidades es esto? ¿Qué unidades? días, sería días, ingeniera. ¿Está bien? Jóvenes. ¿Es correcto? Inge, a mí me salió 6.9. 6.9 dice. ¿Qué unidades? Siempre tenemos que dar una respuesta en unidades, porque todo tiene unidad. Sería el salario por día. Eso. El salario. ¿Y en qué unidades está dado el salario en el ejercicio? En dólares, ingeniero. Eso. Sería dólares día. Esa es unidad. Muy bien. Ahora, ¿cuál está bien y cuál está mal? A ver, ¿cómo ha calculado el del 6.9? Hice el producto, ingeniera. Sería de los no calificados, que son 3 por los días de trabajo, que sería 3 por 2, y hice 6 por 3, 9 por 5, y los sumé todos esos y lo dividí entre el total, que sería los días totales de trabajo. Sería, perdón, 2. Más 3 y más 5. Eso. Esa es la forma de calcular. Esos son sus pesos, ¿no? 2 más 3 y más 5. Esa es la sumatoria. Y esta, sumatoria de los pesos, o sea, hay que identificar cuál es la variable X. Aquí ya les digo yo cuál es la variable X. Miren, la variable X es todo esto. Es el salario. Y los días de trabajo del producto A, o sea, el producto A, estos son los pesos. Este es el W y este es el X sub I en cada caso, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es multiplicar, miren, el X sub I por su respectivo peso. Es decir, 3 el salario y su respectivo peso del producto A es 2. Entonces, 3 por 2, 6 por 3, 9 por 5. Y sumo, luego calculo la sumatoria de todos los pesos, que debe salirnos ese valor. Entonces, si ustedes calculan esto, les va a salir 6.9, ¿verdad? Inge, del otro sale 6.25. Sí. Muy bien, 6.25. Y las unidades, porque si no la respuesta no es correcta. Pesos día. Pesos. Entonces ahí lo tenemos. Entonces, de esa manera calculamos la media ponderada. O sea, ¿qué quiere decir? La media ponderada va a estar siempre relacionada con pesos, o sea, con algo, un atributo, algo estamos relacionando. En este caso, salario para diferente tipo de mano de obra y diferente tipo de producto que están haciendo. O sea, si nosotros queremos comparar en nuestra área de ingeniería, tenemos a los maestros, ayudantes, ¿no? Ahí dentro de los maestros hay mano de obra calificada, pueden ser electricistas, ¿no? Ya más calificado. Entonces, cada uno de ellos gana de manera diferente, o sea, su salario es diferente, se le paga de manera diferente. Y sus horas productivas de cada uno también va a ser diferente. Entonces, ahí estamos hablando de un costo y estamos hablando de un peso que se le asigna, ¿sí? La media geométrica. Bueno,
La media geométrica proviene del hecho de que es un término central, pero de una progresión geométrica, ¿sí? Entonces, al ser una progresión geométrica, la vamos a calcular igual, X, pero vamos a llamarla sub G con barra encima. Estoy hablando de una media geométrica muestral. En otra bibliografía van a encontrar como M.G mayúscula, o sea, ¿sí? Y va a ser la raíz N, miren, aquí está el N chiquito, ese N minúscula es el número total de valores de nuestra muestra. Y aquí adentro, dentro de la raíz, ¿quién va a ir? El producto de todos los valores que nosotros tenemos. Entonces, ejemplo, miren, tienen el ejemplo 1, tenemos 2, 4, 8. ¿Cuál es la media geométrica? Entonces, lo único que tenemos que hacer es identificar el N, es decir, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, el N. Luego reemplazo raíz de, raíz cúbica, ¿de quién? De 2 por 4 y por 8. ¿Cuánto sale? Lo mismo hago para el ejemplo 2. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. El N es 5. Entonces sacamos raíz quinta, ¿de quién? De 2 por 6 por 18 por 54 y por 162. ¿Sí? Entonces miren, ahí está. Paso número 1 que explicamos, raíz cúbica de 64, 4, por eso estamos marcando en un círculo. Y para el ejemplo 2, pues raíz quinta del producto de todos los valores. Y nos sale 18. Coincidentemente, si ustedes se dan cuenta, miren, cae a la mitad, es una medida de tendencia central. ¿Por qué? Porque son números impares. ¿Qué tal si nosotros comparamos con la media que aprendimos? La media, ¿no? De los valores, simplemente ¿qué era? Sumatoria entre el n. 2 más 4 más 8 entre n, me sale 4.67. Hay una diferencia, ¿no? Acá me da un valor entero 4, la media geométrica, y la media aritmética 4.67. En el otro caso, sumamos 2 más 6 más 18 más 54, y me va a salir 4.20, ¿no? O sea, tengo acá un diferente valor. Entonces, ahí ustedes tienen, jóvenes, hay diferencias, ¿no? En el cálculo. La mediana. Quieren ingresar sus compañeros, a ver, les dejemos entrar. Y admitir. La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana se puede considerar, dice, de manera general como el valor medio. Ya está bien, estamos en medidas de tendencia central, es el valor medio. Pero en el sentido de que aproximadamente la mitad de los valores, o sea, vamos a identificar un punto en la mitad en la que es exactamente este punto, va a tratar de darnos que tanto a la izquierda, o sea, los datos que se encuentran a la izquierda, como los que se encuentran a la derecha, están siendo divididos de manera que tenga un 50% a un lado y un 50% al otro lado. O sea, eso es lo que nos hace la mediana, identificar ese punto. Entonces, acá la definición nos dice que la mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que indica el valor intermedio, cuando los datos originales se presentan, pero en orden de magnitud creciente o decreciente. O sea, aquí, para determinar la mediana, es obligatorio que yo ordene los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, los tengo que ordenar. Entonces, primer paso, ordenar. Miren, de menor a mayor. Segundo paso, identificar cuántos datos tengo. Tercer paso, a cada dato le voy a llamar X sub I, es decir, X sub I, este es el 1, X, este es el 2, X3, X4, X5. O sea, le estoy poniendo numeración a mis datos, ¿sí? ¿Y cómo determino? Es decir, tengo que yo ver aquí si este número, miren, si aquí yo tengo un número, cuento, son 5. Es decir, ¿cuál es el valor que divide el número de datos? Ese número de datos, tanto a la izquierda como a la derecha, tiene que ser igual. ¿Qué valor sería a simple vista aquí? 23.1. Es el 23.1. ¿Por qué? Porque este valor está dividiendo en un dato y dos datos a la izquierda y un dato y dos datos a la derecha. O sea, esa es la mediana. Pero ¿cómo lo vamos a calcular? Aquí me dice X, primero su notación es X sub ME, ME de mediana. ¿Qué dice? Yo voy a calcular la posición del dato. Esta fórmula me permite calcular no el valor, la posición.
sea, ¿qué posición? ¿Será el X sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5? Para ello dice n más 1 dividido entre 2. Entonces, n más 1 es 5, más 1 es 6, dividido entre 2, 3. La posición número 3 y la posición número 3 corresponde a 23.1. ¿Cuándo mis datos son impares? ¿Qué pasa cuando los datos son pares? Porque ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo. Lo que yo voy a hacer es ordenar los datos de menor a mayor y voy a aplicar esta fórmula de acá. Es decir, voy a calcular la posición. O sea, ustedes otra vez tienen que ponerle posición a sus datos. Este es el X1, el X2, el X3, el X4, el X5 y el X6. Calculan su posición. Entonces van a calcular y decir n es 6, dividido entre 2 es 3, es decir, la posición 3, ya ubiqué. Luego, n es 6 entre 2, 3, más 1, 4, es decir, la posición 4. Y sumo los valores de esas posiciones y lo divido entre 2. Y esa es la mediana. Entonces, ahí lo que explicamos, lo ordenamos. Ahí está. Los vamos a ordenar, ubicamos esas dos posiciones y sacamos un promedio. ¿Ahora de quién? ¿De las posiciones? No, un promedio de los valores. 23.1 más 24.5 dividido entre 2. ¿Sí? Número Sí. 6, 23.8 me sale. Eso, ¿cuánto? 23.8. 23.8. Muy bien. ¿Qué número es? Número 6. 6. Listo. Y ahí ustedes lo tienen más explicado, ¿no? Teóricamente. Entonces, la moda. ¿Qué es la moda? La moda se refiere a aquel valor que existe con mayor frecuencia en los datos, ¿sí? ¿Puede volver la anterior pantalla para sacarle captura? La anterior. Gracias. La moda nos vamos a referir a aquel valor que se va a repetir más veces. O sea, si nosotros tenemos toda una serie de datos, estudiamos los datos, los ordenamos, por eso es importante ordenarlos siempre, ya sea de mayor a menor, de menor a mayor. Entonces, cuando yo lo ordene, lo que yo voy a poder ver es qué valor se repite con mayor frecuencia. Miren, 0,2. No hay otro 0,2. 0,3, 0,3, 0,3. Este se repite 3 veces. 0,6, 0,6. Este valor se repite 2 veces. Entonces, la moda es ese valor, el que se repite más veces. Como dice aquí, la moda de un conjunto de datos es, dice, el o los valores que ocurren con mayor frecuencia. O sea, están ocurriendo con mayor frecuencia. Entonces, en este caso, yo tengo una moda y lo voy a denominar con la notación X sub MO, de M, o sea, mo de moda. ¿Qué valor? 0.3 metros segundo, esto había sido velocidad. Entonces, este ocurre con mayor frecuencia. En el otro caso, ¿qué valor ocurre con mayor frecuencia, jóvenes? A ver, me dice su número y participa, ¿sí? 1203 04. 12, muy bien, ¿sí? Acá nuestro XM, nuestra moda, va a ser de 0,3. ¿Qué valor más? 04 más. 4 diré. 4.0. Es 4.0. ¿Qué número fue el joven? ¿Lo último? 2. 2. En el otro caso, No hay un valor que se repita. No hay moda. no hay moda. Eso. Entonces, si ustedes observan, la moda, o sea, el valor de la moda no es único. Pueden haber varias modas dentro de nuestros datos. O sea, miren, en este de acá tenemos 2 modas, 0, 3 y 4. Y al contrario, en este no hay moda. No tenemos moda, o sea, incógnita. Entonces, es decir, nuestros datos pueden tener como no pueden tener moda. ¿Sí? Mitad de rango, ¿qué es? Ya vimos qué es el rango. El rango es simplemente la resta del valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Pero nosotros queremos hallar la mitad del rango. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Al revés ahora. Voy a sumar mi valor máximo más mi valor mínimo y lo voy a dividir entre 2. Y me va a permitir calcular exactamente
la mitad de los valores, o sea, qué valor debería estar ahí o debería ser considerado como la mitad. Porque estoy estudiando una medida de tendencia central. Ahora, todo lo que vimos, si ustedes pueden ver, todos los cálculos que hicimos, es para datos no tabulados, es decir, no agrupados, para los datos como me los entregan, como yo los obtuve, ¿no? Como me los dieron. Pero, ¿qué pasa si yo le calculo? O sea, si yo quiero construir una tabla de frecuencias, es decir, a estos datos los llamamos como datos tabulados o también como datos agrupados, porque están agrupados por intervalos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo así los datos? El cálculo de los estadísticos cambia. ¿Por qué? Porque los he agrupado, porque ya no están de manera individual, o sea, los tengo por grupos. Lo que yo tengo es cantidad de datos que existen en cada intervalo. Tengo el valor de la marca de clase, que es el promedio de los límites, y con ello yo debo determinar sus estadísticos también. Entonces, ¿cómo determino? Vamos a determinar la media muestral. Simplemente lo que yo voy a hacer es construir otra columna, miren acá, y voy a multiplicar ¿qué? El número de datos que existe en ese intervalo, pero multiplicado por la marca de clase. Entonces voy a multiplicar f sub i por x sub i, como dice acá. Y luego, posterior a ello, voy a sumarlos, toditos estos de acá, los sumo, y lo voy a dividir entre la sumatoria de f. ¿Y la sumatoria de f qué es, jóvenes? La sumatoria de f sub i, ¿qué es? La La frecuencia. Sumatoria de El total de datos. 12. Eso, 12. Van a decir su número antes de participar. 11, ingeniero. 35 y 2, ya, está bien. Entonces, si nosotros dividimos entre la sumatoria de la frecuencia, lo que me está diciendo es que divide entre el número total de datos. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, de esa manera yo voy a determinar la media de datos agrupados. Entonces, aquí en el ejemplo, miren, tenemos edades de las actrices, aquí es un libro de estadística, tengo la frecuencia, tengo la marca de clase, multiplico frecuencia por marca de clase, sumo y divido entre la sumatoria de la frecuencia de clase, que debería ser el número total de datos. Y de esa manera obtengo la media. Ahora ustedes calcúlenme, por favor, voy a hacer considerar ahora sí como participación de práctica de ejercicios en clase, ¿sí? Ejercicios en clase. Entonces aquí, para estos dos ejercicios, dice su nombre y participa y me dice cuánto es la media, o otro puede decirme su nombre y me va dictando para que lo vayamos haciendo, ¿sí? Entonces ahí ya participación en clase es diferente, ¿verdad? ¿Cuánto nos sale la media? Tenemos ahí en un caso, este es un ejercicio y este es otro ejercicio. Este es datos, grupo de estudiantes de la orquesta sinfónica. Nos dan como dato la edad y la frecuencia. En el otro caso, datos de caudales medidos en un río. Entonces son caudales, ya nos están dando la unidad. Aquí nos están dando la unidad también. Dije la media me sale 18.24. ¿Cuál media? De la edad y de los grupos de estudiantes de orquesta sinfónica. Ah, ya. ¿Y qué dato le sale? 18.24. ¿Qué cosa? Sería edad, las edades. Edad, ¿no? O sea, aquí no sabemos, años, ¿no? Entonces ponemos años, que son 15 años. Lo mismo, ingeniero. Ya, Es esos que números. a mí me sale 1403. Ingeniero. A mí también 18. 18.24 sale. Y ya. A ver, van a dictarme aquí sus números. 18.24. 23. 18.24, ingeniero. 18.24. 17. Ya, a ver, un ratito. 17, 18, 24, ¿qué cosa es 17? Tiene que decirme número de lista 17. Número 12. Número 25, ingeniero. No sé mi número. Ahora, calma. A ver, jóvenes, calma. No se atropellen entre ustedes. Si uno ya está hablando, todos hagan silencio y que termine su compañero. Todos van a ser 5, anotados. ingeniera. Ya, 5. Yo le 31, Inge. 15, número 1. 17, Inge. Listo, así. 25. Más ordenado.
25. Número Todos 21. los que me están 31, diciendo... Inge. 31, Inge. 31. Ahora esperen. Todos los que me están diciendo ahorita, voy a colocar acá. El número 5, el número 1, 31, 15, 17, 25. ¿Qué valor les ha salido? Solo uno hable. Inge, a mí ¿Qué no edad? me puso el 23. Yo le dicté primerito. Ya, 23. ¿Qué valor les ha salido de media? A mí me salió eso, ingeniero. 18, 24. Sí. Confirmen los otros. A ver. Sí, ingeniero. ¿A quién le sale diferente? El número 2, 17,5. A mí, Inge, me sale 14.04. Ya. Ingeniera, Inge, el número 36, Dígame. Adelante. 17.5. 17.5. Ya. el número 4, 17.3. 17.3. Ya. Y ya. Entonces veamos cuánto sale. A ver. Y un Excel sencillo. Y del otro ejercicio ya vayan alistándose, por favor, jóvenes. Inge número 7, ya tengo del segundo Inge, ejercicio. número 23. Sale 23.15. 23 sale ¿cuánto? 23,15. 23.15, ingeniero. Ya. ¿Qué cosas? No vi el dato. ¿Lo puede mover el Excel, por favor? Son caudales. Entonces serían... Metro cúbico sobre segundo. Eso, metro cúbico segundo, ¿sí? Eso siempre es importante. Listo. ¿Quiénes más les sale este valor? Vayan dictándome sus números de lista. 2. 7, 22, Inge. 22, 10, ingeniera. 10. Inge, 30. Ingeniera. Ahí está, ¿quién falta? Ahí vean. 31. 5, Ingeniera. 36. 36, 31. 31. 31. ¿Quién más? 17. 25, ingeniera. 6, Inge. 6. Listo. 25. 25. Listo. Ya, 12. ahí están los tres. Ahora, de estos otros, ¿cuánto les salió? A ver, voy a anotar los que me dictaron, los que faltan ahí me van a decir. Vean, aquí estoy anotando los que logré anotar, porque había todo un bombardeo. Hasta ahí anoté. ¿Quién es más? A ver, díganme. El primero. 21. Número 7. 29, Inge. 21. 23, Inge. Inge, 36. 4. 35, ingeniera. 12, Inge. 12. Listo. ¿Quién más? Inge, 23. Yo fui el primero. 23. Listo. Está bien. ¿Quién es más? ¿Alguien más? 27, Inge. 27, muy bien. ¿Cuánto fue lo que calcularon? A ver aquí, ¿cuántos? Dígame lo que calcularon. 18.24, ingeniera. Listo. Los que calcularon diferente, a ver aquí, dígame su número. El 4, 17.4. 6, Inge. Igual dije. El 6. 36, 17.5. Sí. Inge, ¿Y el 6 qué número? 2, ¿Cuánto calculó? 17.5. El 2, 17.5. El número 6, ¿cuánto calculó? 12, Inge. 17.5, Inge. 12. Inge. 17.5, vaya. Listo. 31, 12, Inge. 17.5. 22, Inge igual. 17.5. ¿Qué número? 31. 12. 22. 31 y 12. ¿Quién más? 22. 11, ingeniero. 22 y 11. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ya. Ahora sí, calculemos. Inge, lo borro de mi número de la primera inciso. Alguien dijo mi número, no sé. Ahí, ¿Qué número? 31. Y el 12 más Inge. Ahí, sí, eso nada que ver. El 12. Inge, yo soy 31. En la lista yo soy 31. Ahí está, jóvenes. Ahorita me he fijado, ¿por qué no sabéis? Soy 31. 31. Ahora, a ver, ahí van a tener que dar sus apellidos. A ver, 31. ¿Cómo se llama, joven? Espera. Quispe López de Freddy. Quispe Quispe López de Freddy. López. ¿Y el otro joven, el otro 31? Siñani. Listo. Paxi. Vamos a diferenciar ahí. El 12 está bien que lo haya borrado. Muy bien. Entonces, a Ingeniero, ver. disculpe. Yo saco 17.5, no 17.6, el número 4. Ya, está bien.
Número 4, 17.5. 17.4, perdón, 17.4. Bueno, entonces ahí, revisen la lista, jóvenes. Ahí ese joven Quispe, López, Edi y Siñani, revisen, por favor, porque cuidado ahí, tenga yo 231, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, Entonces, miren, es que no sabía yo mi número de lista y ahorita me he fijado y sí, soy el 31. Ingeniera, el compañero es el número 38, el Eddie Quispe López. a ver, 38 es Edi. Revise. 38 eres. Inge, la lista del WhatsApp, ¿verdad? No, Digo, no, no. del Classroom, lo que ha publicado al primerito, ¿no ve? Eso, sí. Ahí dice 31. Revisen y luego me dicen, a ver. Entonces, miren, solo habría que hacer eso, ¿no? Multiplicar, esto es X sub I, ustedes le ponen X sub I, esto le ponen ustedes la frecuencia, F sub I, y esto es X sub I por F sub I. Lo multiplican y lo suman. ¿Y luego qué hacen? Solamente agarramos y dividimos entre el N. ¿Cuánto es el N? No he calculado, aquí tengo que sumar. 6. ¿Qué sumar? 54. Sí, 54. 18.24. Estos son los correctos. ¿Sí? Antes de que se muera mi batería, espérenme un ratito, voy a conectar. Entonces, ese es el cálculo. ¿Qué ha pasado con el otro grupo que calculó 17.5? ¿Entre cuánto dividieron? Ya sé, dividieron entre el número, ¿no? De intervalos. 2, 4, 6, seguro, a ver. No, tampoco. ¿Cómo calcularon? Dije, lo que yo he calculado para sacar 17.5 es solamente la edad, el promedio de la edad, no la cantidad de las personas en ese promedio. Ah, está mal, ¿no? Está mal. Porque esta es la edad, este es el X sub I, por eso uno tiene que ver los datos, interpretar bien qué datos estamos manejando, pues estamos haciendo estadística, estamos interpretando, o sea, tenemos que interpretar. Yo tengo todos mis datos, ¿qué cosa es edad? Edad va a ser pues X sub I, y la frecuencia ya me lo está diciendo, frecuencia es el F sub I, es cuántos datos existen en ese intervalo, pero aquí no me dieron el intervalo, aquí ya me dieron directamente la marca de clase. Entonces, como me dan la marca de clase, pues listo, solo multiplico X sub I por F sub I. Y las unidades no me olvido, ¿no? Y esto está en años, porque la edad de esos jovencitos es en años. Estos son jóvenes de 15, 16, 20 años. Lo mismo tendrían que hacerme para en este otro caso. Pero en este otro caso no hay respuestas diferentes, todos son iguales. Miren, todos hallaron 23.15. Si todos hallaron ese 23.15, lo único que tendríamos que hacer es pues llevar nuestros datos. El X sub I, ¿cuál es aquí? Es la marca de clase. F sub I, las frecuencias de observaciones. El N ya me dan que es 26. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, tengo que colocar estos datos. En mi caso, yo estoy utilizando Excel. Si ustedes ya pues podían utilizar la calculadora, no hay problema. Pero llevar toda esta información para poderla calcular, ¿no? Pues yo tengo que respetar cuántos valores, cuántas veces se repite, ¿no? Entonces solo multiplico esto por esto. Y voy a determinar su sumatoria. Que yo sí necesito es la sumatoria. Y verificaré si la sumatoria es 26, como dice el ejercicio. Sí, es 26. Entonces, ¿qué hago? Sumatoria dividido entre 26. Y eso me sale 23.15 metros cúbicos segundo. Entonces, los que tienen considerado como práctica en clase son estos números. ¿Sí? Y entonces de aquí han cometido un error. Entonces ahí, por favor, jóvenes. Entonces, de esa manera calculamos cuando tenemos datos que estarían agrupados o tabulados. ¿Cómo calculamos la mediana y la moda de estos datos agrupados? Mira, aquí están agrupados. ¿Cómo calculamos? Lo que vamos a hacer es determinar lo siguiente. Aquí tenemos dos maneras, dos notaciones. Ustedes van a encontrar estas dos notaciones en los libros, en nuestra bibliografía. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Primero nos dice que debo determinar, miren, aquí dice L sub M. ¿Qué es? Es un límite inferior
del intervalo de la clase que contiene a la mediana. O sea, ¿qué quiere decir? Que de estos datos de aquí, acá, miren, hay 6 intervalos. Casi en la mitad tiene que estar la mediana, ¿no? Porque yo sé que la mediana, conceptualmente, ¿qué es la mediana? Es la que divide exactamente en la mitad al número de datos que hay, en este caso, tanto superior como el inferior. Entonces, yo sé que está por aquí, ¿no? La mediana entre el 3 y el 4 tendría que estar. Entonces, dice, es el límite inferior, pero ¿cuál es el límite inferior? Aquí está, límite inferior, límite superior. Entonces, es el límite inferior del intervalo de la clase que contiene la mediana. Eso va a ir aquí. Ese y sub i es ese valor, ese límite inferior que contiene la mediana. Luego va a estar multiplicado por un delta. En este otro caso le multiplican por un c. ¿Pero qué es ese delta? El ancho de la clase. ¿Qué es ese c? Amplitud de la clase. ¿Qué es ese ancho de clase? ¿Cuál es, jóvenes? ¿Cómo determino el ancho de clase aquí? Pues estamos Con la en diferencia del superior superior, menos el inferior. Diferencia entre Eso. Restamos el límite superior menos el inferior. Número 26, ¿no? El primero que participó. 27. A 27. Muy bien. Entonces, lo único que tengo que hacer es restar y determino esa amplitud. Entonces, eso es ese delta o este C, en este caso. Lo mismo. ¿Sí? Paréntesis. ¿Quiénes entran? Miren. N. Ya sé qué es N. N es el número de datos de la muestra. N sub J. ¿Qué es este sub J? ¿Qué es este N sub J menos 1 más 1? ¿Qué es? Y acá, ¿qué es? Dice, frecuencia absoluta acumulada, o sea, este N, a ver, me vengo a la tabla, frecuencia absoluta. Ah, esta es frecuencia, sí, absoluta, pero esta no es acumulada, no está acumulada. O sea, yo necesito calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, tengo que construir esa columna que me falta aquí, porque me está hablando que este N es la frecuencia absoluta acumulada de la clase que contiene a la mediana. Entonces, en un caso será la clase antes de la mediana y en otro caso será la que contiene a la mediana. Entonces, de esa manera yo voy a determinar. Lo propio aquí para la moda, que ustedes tienen la moda muestral. Igual, el límite inferior que contiene a la moda, o sea, el valor que se repite, ¿cuál es el acá? Justo aquí ustedes tienen. ¿Cuál es el que moda conceptualmente? ¿Qué es la moda? El valor que se repite más veces, con mayor frecuencia. ¿O es el valor que tiene el mayor número de ocurrencia? ¿Cuál es el que tiene más número de ocurrencia? Aquí, 8, 8. Aquí hay 2 modas. Entonces, con estos valores vamos a trabajar. Entonces, ahí ustedes tienen límite inferior de la clase modal, la que contiene la moda, valor absoluto de la diferencia de frecuencias. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula. Aquí les presento un ejercicio. Aquí, ¿a qué cosa llamamos y sub i? Miren, prima i menos 1, y sub i prima i. Esta notación es utilizando esta notación, ¿no? De acá, según ese libro, y sub i, ¿no? Entonces, aquí ese y sub i le está llamando a esto. I menos 1, el inferior, y el i, solo el i, es el superior. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí no nos dan el valor, ¿no? Porque es fácil calcular el promedio, no nos están dando, no lo calculamos. No usamos, además, creo, por eso no nos dan. El n, ¿qué es el n? En este libro, en esta anotación, este es el f. Perdón, ahí me equivoqué. El f sub i. Este es el f sub i, porque es cuántos valores existen en ese intervalo. Existen 11 en ese intervalo, existen 20 en ese intervalo, 9, ¿no? 6. Entonces, este n, como es mayúscula, es el f sub i acumulado. Si ustedes se dan cuenta, ese es el acumulado. Voy a ir acumulando, miren, 4. 4 más 11, 15. 15 más 20, 35. 35 más 9, 44. 44 más 6, 50. Y el número total de datos, 50. Coincide con 50. Entonces, ese es el acumulado. Entonces, yo no necesito, jóvenes, complicarme con la notación. Porque la notación, hay muchos autores rusos, todos los autores utilizan diferente notación. ¿Qué tengo que hacer? Mirar, jóvenes, observar. Este es acumulado. Listo, f sub i acumulado. Y este es su frecuencia, ¿no? Entonces yo tengo que hacer eso, jóvenes. En el examen, ustedes siempre van a tener que analizar sus datos. Yo no les doy facilito. Ustedes tienen que estudiar la información.
Bueno, ya hemos estudiado y he identificado cómo determino ahora. ¿Qué datos son? Ya los estudié. ¿Qué datos? ¿Qué dice el ejemplo? Hay que leer. Hallar la mediana ¿de qué? De los pesos de la muestra de 50 lingotes de acero producidos por Sider Perú. Sider Perú es el que está produciéndonos incluso ahora, ¿no? Acero para construcción. Entonces, Sider Perú produce 50 lingotes de acero. Entonces, ellos me piden hallar la mediana. Me dan la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, primer paso, identificar. Ya identifiqué qué cosa es cada cosa. M, aquí está, miren, mi M. Es decir, ¿cuántos intervalos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos tengo. Yo ya me identifiqué M, ya está, muy bien, identifiqué F sub I acumulado. Ya tengo el total, el N, cuántos datos tiene esta muestra. Segundo paso, como el número total de los datos es 50, yo voy a hacer el N entre 2, porque eso decía la fórmula aquí, miren, N medios. Entonces voy a calcular N medios. 50 entre 2, 25. Entonces, la menor frecuencia absoluta acumulada que supera a N25, ¿cuál es? Primero voy a buscar 25. ¿Dónde busco este 25, jóvenes? En el FI acumulado, pues, porque son cuántos datos, el N es cuántos datos hay. Hay 50 datos, aquí lo tengo acumulado. Entonces, si yo lo he acumulado, la mediana tiene que estar ahí en el N medios. Entonces, aquí hay 4, 15, aquí está entre el 15 y el 35. No hay un número exacto de 25. Está entre estos dos, entre el 15 y el 35. Por eso aquí ven una flechita. N medios, que es 25, está entre estos dos. Por lo tanto, voy a llamar posiciones, ¿se acuerdan? Posición 1, posición 2, 3, 4, 5. Como está usando la notación N mayúscula, esta es la posición N1, esta es la posición N2. N2, ¿cuánto vale N2? 15. ¿Cuánto vale N3? Aquí, 35. O sea, 35 es mayor que 25. Y en el otro caso, 15 es menor que 25. O sea, estoy calculando tanto su superior como su inferior del que contiene a la media. Por aquí está contenida la mediana. Entonces, listo. ¿Qué hago? Ahora voy a determinar cuál es ese J, y cuál es ese J menos 1. Me va a interesar identificar el que es mayor que la mediana. O sea, el valor mayor a la mediana, que es 35. Identifico esa fila y corresponde al intervalo 3. Entonces, en esta que ven con círculo, el J sería 3 y el J menos 1 sería 2. Entonces, aquí tengo J menos 1 es 2, Y'2 menos Y'3. ¿Cuánto vale Y'2? 93,5. ¿Cuánto vale Y'3? 94,5. Ya identifiqué mis Y'. Tercer paso, ¿no? Como N medios es 25 y es mayor que 15, entonces la mediana va a estar dada por esa fórmula. Ya la tenemos. Y'J menos 1, ¿cuál es? J menos 1, ¿cuál es? ¿Cuál sería J menos 1, jóvenes? El Y2. O sea, aquí vendría, ¿qué valor? 93,5. 93,5. ¿Cuánto vale C? La amplitud. ¿Cuánto vale? 1. ¿Qué número es, joven? 6. 6. 91,5 menos 92,5, 1. Verifico en el siguiente intervalo. 92,5 menos 93,5, 1. O sea, aquí la amplitud, la anchura es 1. Entonces, 1. N medios, ya sé que vale 25. N, J menos 1. Ah, J menos 1. El N está hablando de la frecuencia acumulada. Y J menos 1 me está pidiendo que coloque el que está por encima. O sea, el valor de 15. ¿No? O sea, J menos 1, 15. J es 35 y J menos 1, 15. A ver, reemplacemos. Ahí está. 93,5 más 1, N medios 25, J menos 1, el que es menor a 25, 15. El J, 35, mayor a 25, J menos 1, 15. Y de esa manera calculamos la mediana.
Entonces, simplemente es identificar ese intervalo donde posiblemente se puede encontrar la mediana. Entonces, el mismo procedimiento hacemos para la moda, pero respetando sus ecuaciones, ¿no? Y sus fórmulas. Entonces, podemos hacer ahora un resumen, es decir, podemos hacer un resumen de la media. ¿Qué es la media? Me permite calcular la suma de todos los valores y después dividirla entre el número de valores. Estoy presentando yo un resumen. La mediana, en la mediana, ¿qué nos interesa? Ordenar los datos. Si es impar, cambia, ¿no? Y si es un número par, también cambia su forma de cálculo. La moda es el valor que más ocurre o el que más se repite. La mitad del rango, valor máximo más valor mínimo entre 2. O sea, yo estoy presentando un resumen de datos. Luego, ¿qué puedo también ir? Me armo esta tablita, ¿no? Donde me voy a poner mis fórmulas, me voy a ayudar. Si es la medida de tendencia central, media, mediana, moda, mitad del rango. Definición, ahí lo tiene. ¿Qué tan común es? La media siempre se le utiliza más. La mediana es de uso común. La moda se usa en ocasiones. La mitad del rango, poco usado. Su existencia, si en los datos, siempre vamos a tener una media. Siempre vamos a tener una mediana. Pero moda no siempre vamos a tener. Esa sí es la que no puede existir. Y mitad de rango siempre existe, porque siempre hay un valor máximo y un valor mínimo. ¿Toma en cuenta el valor? Sí. O sea, ¿qué quiere decir que toma en cuenta el valor? Va a tomar en cuenta valores máximos y mínimos y se va a ver afectada por esos valores. Sí, la mediana vimos que sí. La media, perdón. La mediana no, porque es el valor en la mitad. O sea, él solo va a contar la cantidad de datos que hay. Y si hay 100, en la mitad, esa es la mediana, justo a la mitad, al número 50, ese es su valor de la mediana. Entonces, a la mediana no le interesa, este valor de la mediana no es afectada por valores atípicos, no es afectada. La moda tampoco es afectada por valores atípicos, porque la moda es el valor que más ocurre o el que más se presenta. La mitad de rango, tampoco, ¿no? Porque voy a tener, esta sí, esta va a ser afectada porque hay un valor máximo y un valor mínimo. Listo, entonces aquí, ¿qué valores se ven afectados? Ventajas y desventajas. Yo voy a darles algunas. La media funciona bien con muchos métodos estadísticos, es decir, en todos los cálculos estadísticos siempre se utiliza a la media, esa es una ventaja. Otra ventaja de la mediana, suele ser buena opción si hay algunos valores extremos, es decir, si yo dudo, si yo no sé si hay atípicos o no hay atípicos, mejor yo calculo la mediana. ¿Por qué? Porque esta no se ve afectada por esos valores atípicos. Moda, apropiada para datos en un nivel nominal. Ya estudiamos, ¿no? ¿Qué significa el nivel nominal? Entonces, esa es apropiada para ese tipo de datos. Mitad de rango es muy sensible a los valores extremos. Entonces, su práctica, ahora sí, la práctica que yo les di, está relacionada con esto. Ustedes van a buscar más ventajas y más desventajas de los estadísticos, ¿sí? Ya ahí yo les pongo como ejemplo algunos. Veamos el tiempo. Estamos todavía ya es 4:21. Entonces ahí tenemos, bueno, nos falta todavía llevar los otros estadísticos. Mañana yo creo que terminamos. Entonces hasta aquí, jóvenes, si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Ingeniera, la tarea que dio, ¿para qué día es? ¿Para mañana sería? La tarea que he dado le podemos dar una semana para que lo puedan hacer para el siguiente martes. Ya, Inge. ¿Ya? Entonces el siguiente martes ya presentarían y ahorita les pasaré el formulario, por favor, de asistencia. Entonces, lo que nosotros estamos avanzando, jóvenes, quisiera que me comprendan, no es tanto la fórmula, ¿no?, de cálculo, porque ya lo sabemos, ya lo han visto en física principalmente, en laboratorio, sino lo que estamos viendo ahorita es su aplicación, su uso, ¿no? ¿Por qué usaríamos la media? ¿Cuándo usamos la mediana? ¿Cuándo podemos usar moda? ¿Existe moda para todos los datos? ¿No existe? O sea, eso es lo fundamental que estamos ahora avanzando. Y recordando su forma de cálculo. Inge, una pregunta. Sí. Inge, ¿vamos a llevar estadística descriptiva bivariada? Sí, vamos a llevar. Eso es casi al final. Cuando bivariada es cuando vemos dos datos, ¿no?
hasta multivariada podemos ver. Sí, regresión lineal igual está ahí, ¿verdad? Está. Vamos a ver la regresión lineal, esa es bivariada, vamos a relacionar dos variables, pero también podemos relacionar no solo dos, ¿no? En estadística podemos relacionar hasta 50 variables con una variable, ¿no? Multivariada. Vamos a ver por lo menos bivariada, y si nos alcanza el tiempo podemos ver multivariada. Y ahí yo quisiera utilizar ya un programa, ¿no? El lenguaje de programación ya me gustaría utilizar con ustedes. El anterior semestre no me ha alcanzado el tiempo, y como ven, tengo que apurarme, creo, con un poco explicando, porque realmente es ya muy útil que ustedes empiecen a utilizar programas, y a mí me gustaría que entren a manejar, ¿no? Así ya, con scripts nos da la media, nos da moda, nos da todos los datos, ya nos da. Entonces, veamos eso al final, si es que nos alcanza el tiempo, por lo menos un ejemplito podemos hacer de poder ver nuestros datos, ¿sí? Ya, ahí, jóvenes, tienen ya el formulario de asistencia, si se pueden, lista de los que están siendo considerados como participación del ejercicio en clases, y las participaciones también. O está en el sistema, ¿no? Creo que todavía no sé si está en el sistema, pero hasta que no me confirme la carrera ya la lista oficial, porque ellos nos mandan un mensaje, nos dicen, ya está la lista oficial, ¿no? En el sistema, entonces nosotros descargamos esa lista. Hasta que no tengamos esa lista, nosotros vamos a manejar nuestra lista que estamos manejando en Classroom. Esa es la lista que es la que estaríamos manejando. Esa lista yo quisiera que nos muestre, ingeniero, de Classroom. Ah, ya les muestro. Yo he llenado. Sí, por favor. Espérenme un ratito, ahí se los muestro. Ya. Ya. Ahí no sé si la están viendo. ¿Pueden apreciar la lista? No, Inge. No, Inge. Sí. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ahí había un problema con el estudiante número 31. Siñani es 31, mire. Y 38 es Quispe López Edi. ¿Sí? Entonces, esto manejaremos. Esta lista es la oficial para mí, ahora en clases. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se están inscribiendo todavía ustedes. Entonces, en la lista que está manejando la carrera, por decirse, aparece un estudiante que apellida Mamani. Mire, si apellida Mamani, el Quispe ya no es 16. El estudiante Mamani que ingresó ya es 16. Entonces, es un problema para mí el tema de la asistencia. Entonces, por eso estamos manejando esta lista, hasta que nos digan la oficial es esta, porque la oficial ya no se pueden inscribir más. O sea, ya la oficial salió, y si son 40, solo son 40. O sea, ya no existe posibilidad de que se aumente uno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que por eso estamos manejando esta lista oficial. Esta, para mí la oficial es esta, hasta que la carrera me diga que la lista ya es oficial. Inge, sí. Yo soy 37, ¿por qué hay otro 37 debajo de mí? Aquí, miren, a ver, aquí, ¿por qué? ¿Quién? Joaquira Pinto Jafet Gerardo, ¿por qué ha colocado 37? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces ahora ya hay un problema, porque tenemos dos 37 y no debería ser así, ¿no? Se supone que tiene que ser en orden correlativo. Entonces ahora, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, la única manera de solucionar esto, es que ustedes ponen en la lista, miren, ustedes ponen en la lista, yo voy a mantener así 37, ni modo,
Voy a tener que, lo voy a corregir hoy, esto, yo lo voy a corregir, y a los que eran, antes de corregir, lo voy a mantener así, fijo, y voy a mantener. Entonces, para que no les quite aquí, yo voy a estar perdida, si no, con los números, si yo modifico. Entonces, voy a aumentar sin número, es este joven Cuaquira Pinto Jafet, mañana le voy a decir qué número es usted. Usted se va a convertir el 48. O sea, aquí este 37, Cuaquira Pinto, se va a tener que convertir en 48 para que no me afecte nada. ¿Sí? Entonces, no me afecta en nada ya el orden cronológico. Entonces, desde mañana, usted ya se va a tener que anotar Cuaquira como 48. Entonces, Perdón, sí. quisiera que corrija el otro compañero que era 31. Porque yo No, también porque tenía... aquí el 31 ya es No, no, no. 31. En la participación nomás digo, porque anterior tenía participaciones y qué tal va a pensar que era el otro compañero el que participaba. Porque Ah, tal ya. vez entonces, por eso, como ahorita su que hiciera compañero... que lo ponga 38 Inge y Ya, no, después no, 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 un no. Vamos apellido. a hacer un desorden. Yo voy a presentar participaciones. Ustedes hoy día van a revisar, por favor, más un ratito, a eso de las 6 entren, o 7. Ya van a tener este archivo en Excel, pero aquí le voy a aumentar asistencia, participación, todo. Entonces, aquí usted joven, como usted es el que participa, mañana me va a decir, ingeniera, yo he participado más, o sea, aquí yo soy el que he participado. Y listo, y va a estar presente su otro compañero y va a decir, sí, pues yo no participé. Entonces ahí, mañana, después de clases, lo vamos a corregir el tema de las participaciones, ¿ya? Por favor. Además que hay un tema. Hay algunos que son repetidos, pero no siempre están repetidos, ¿sí? Entonces no se preocupe que mañana lo corregimos con ustedes dos. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Ya, listo. Listo, entonces como a las 7 entren y van a revisar ahí. Bueno, ¿otra consulta más que tengan? Si no hay otra consulta, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Ingeniera.